Buenas. Bueno, bienvenidos al primer capítulo de este curso de Python. Espero que aprendamos algo todos. Yo soy pythonesa, mi nombre es María, soy desarrolladora, amo Python y bueno, me decidí a crear este curso porque, bueno, la mayoría de la gente se acerca a Python porque Python es fácil y realmente no le llegan a sacar todo el provecho que se le puede sacar. Es un lenguaje hermoso y bueno, espero aportar mi granito de arena a que lo vean capaz que de otra forma. Y bueno, eh, hoy vamos a ver mucha teoría. Al final del video vamos a hacer un hola mundo, aunque sea, cuando veamos la versión de Python, el IDE. Vamos a hablar un poco de quién creó Python, de los ideales del diseño de Python, de sus características, ventajas y desventajas. Vamos a ver en qué se usa, algunas empresas que los usan. Les voy a dar algunos tips de programación en general, la parte de Python. Y bueno, al finalizar vamos a ver la versión y por qué esta versión. Y el IDE que vamos a usar, hay algunos otros, pero lo, lo vamos a ver. Así que bueno, este señor que ven en la foto, Guido Van Rossum, fue el creador de Python. Este señor se aburría en Navidad. Entonces, como se aburría, buscaba un hobby. ¿Y qué hobby se le ocurrió? Bueno, crear Python. Él mismo en 1996 escribió, y les leo. Hace 6 años, en diciembre de 1989, estaba buscando un proyecto de programación como hobby que me mantuviera ocupado durante las semanas de Navidad. Mi oficina estaría cerrada y no tendría más que mi ordenador de casa a mano. Decidí escribir un intérprete para el nuevo lenguaje de scripting que había estado ideando recientemente, un descendiente de ABC que gustaría a los hackers de Unix C. Elegí el nombre de Python para el proyecto, encontrándome en un estado de ánimo ligeramente irreverente y siendo un gran fan de Monty Python's Flying Circus. Perdón, my English. Eh, Esto era una banda de humoristas de los 60 y de ahí el nombre. A diferencia de lo que muchos creen, y el logo de Python ayuda bastante a que lo crean, que es por una serpiente. No, es por un grupo de humoristas que a él le gustaba muchísimo. Pero este señor no se limitó a crear un lenguaje de programación que hoy es uno de los más populares, porque se aburría en la vida únicamente. Porque después, en el año 1999, le hizo una propuesta a DARPA, llamada Programación para Todos, en la que describió qué y cómo debería ser Python. En 4 puntos bastante concisos y bastante importantes para lo que es toda la filosofía detrás de Python. Python debería ser fácil, intuitivo y tan potente como sus principales competidores. El proyecto sería de código abierto, para que cualquiera pudiera colaborar. El código escrito en Python sería tan comprensible como cualquier texto en inglés. Y Python debería ser apto para las actividades diarias, permitiendo la construcción de prototipos en poco tiempo. Yo creo que hoy en día podemos decir que logró su objetivo el señor, ¿no? Vamos a ver las características de Python. Python es un lenguaje de alto nivel, yo diría que de muy alto nivel. Los lenguajes
de programación son de alto nivel cuanto más se parecen al lenguaje natural, al lenguaje que usamos, ¿sí? Y son de más bajo nivel cuanto más se parecen al lenguaje que entiende nuestra máquina, ¿sí? Entonces, Python, por su sintaxis, por sus palabras claves, es un lenguaje que es muy fácil de comprender, por lo que es de alto nivel. Es interpretado, que ahora en las ventajas vamos a ver mejor qué es un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado. Es multiplataforma, o sea, que lo que yo hago en Python lo puedo correr en Linux, en Windows, en Mac, embebido en un celular, en una página web, ¿sí? En todos lados básicamente. Donde pueda tener el intérprete de Python, puedo correr lo que haya desarrollado en Python. El código es legible y comprensible, agregaría yo también. Es multiparadigma. No se asusten los que recién estén empezando por esto del multiparadigma, la orientación a objetos, programación imperativa y programación funcional, porque a medida que avancemos vamos a meternos con orientación a objetos, vamos a ver que en Python todo es un objeto y ya le van a perder miedo a estas palabras. Y ahora en ventajas vamos a volver a hablar del multiparadigma porque resulta bastante útil. Y además, la última característica importante es que es de propósito general. No es un lenguaje como por ejemplo existe MATLAB, cuyo su único propósito es servir a fines científicos matemáticos. No. Con Python podemos hacer desde un script que nos avise que nos tenemos que ir a dormir cuando estamos colgados haciendo una maratón de series, como el programa más avanzado de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces es muy versátil el uso que le podemos dar a Python. Y es un lenguaje muy poderoso que nos permite hacer eso también. En parte porque bueno, yo no lo puse acá y capaz que lo tendría que haber puesto, pero eh, Python tiene múltiples builds, ¿sí? Y en esas builds, la más usada es la que se basa en C, en el lenguaje C. Hay otras que se basan en Java, ¿sí? Y en otros lenguajes. Pero la más usada, la que usamos casi todos, es la basada en C. Y ese intérprete de Python le da a Python la libertad de tener el mismo poder que tiene C, pero siendo muchísimo más fácil programar en él. Entonces se pueden hacer cosas muy interesantes que lamentablemente por eso decía hoy que no se le saca todo el jugo al programa. Vamos a ver las ventajas de Python. Python es de código abierto, open source, código libre, ¿sí? ¿Qué significa que es de código abierto? Que cualquiera puede aportar cosas y lo más importante a los que están aprendiendo es que cualquiera puede leer el código fuente de cómo se programó este lenguaje. Y eso es muy útil. Es muy útil para entender lo que pasa detrás del compilador, del interpretador, en este caso, el intérprete. ¿Sí? Sé que la mayoría no se va a tomar el trabajo de ponerse a leer el código fuente de Python, pero si alguno quiere es súper. Pues volvemos al alto nivel. Es una ventaja que sea de alto nivel. ¿Por qué? Porque es fácil, es rápido programar en él, ¿sí? Y hace que sea claro e intuitivo. La sintaxis que tiene Python
Y el hecho de que los que vengan de otros lenguajes están acostumbrados a las llaves, a los puntos y coma, cosa que Python no tiene. Pero Python sí nos obliga a intentar bien el código, cosa que en esos lenguajes algunos programadores no hacen, que es una mala práctica, pero algunos no lo hacen. Y eso, usar las tabulaciones que hay que usar, hace que Python tienda a producir código ordenado y limpio. ¿Sí? Volvemos al tema que vimos anteriormente en las características de que es multiplataforma y portable. ¿Qué quiere decir esto bien? Bueno, un programa que yo hago en Python, ¿sí? Va a correr en cualquier lugar donde yo pueda instalar el intérprete de Python. ¿Sí? Si yo me las ingenio para instalar el intérprete de Python en una tostadora, bueno, mi programa va a correr en esa tostadora, básicamente. Programo una vez, ese código lo corro en cualquier lugar donde pueda poner al intérprete. Volvemos también a multiparadigma. Y voy a explicar muy por arriba por qué es una ventaja esto del multiparadigma. Si yo voy a desarrollar un sistema complejo en Python, lo más probable hoy en día es que lo haga orientado a objetos. Ahora, si yo necesito un script desarrollado rápido que haga algo particular, lo voy a hacer con programación funcional. ¿Tá? Porque no tengo la necesidad de los objetos, básicamente. No tengo necesidad de crear un nuevo objeto. ¿Sí? Y es el caso de los scripts que se escriben, por ejemplo, para los cron. Los crons son tareas que se ejecutan cada cierto tiempo siempre. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ponen la alarma del celular todos los días a las 10 de la mañana o a las 8, a la hora que la pongan, y le dicen al celular que suene todos los días, ¿sí? No la están poniendo todas las noches para que suene al otro día. Le dicen al celular quiero que suene todos los días, quiero que suene de lunes a viernes. Bueno, esa tarea es a lo que nosotros le llamamos cron. Pero es algo que solo hace esa función. Entonces, yo no voy a crear mucho código cuando lo que necesito es esa función. Bueno, es un script rápido que solo tiene un archivo, que tiene que ser liviano, que va a estar corriendo cada cierto tiempo y me sirve poder usar programación funcional. La programación imperativa, bueno, no la voy a usar tanto. Por ahí si intento meterme con algo más de bajo nivel como el manejo de memoria o crear alguna estructura media, ahí capaz que sí. Pero está bueno que Python me dé la opción de programar en el paradigma que yo quiera. ¿No? Se le agradece al señor Python. Tenemos, y acá esto va a venir todo como en un combo. Librerías extensivas y gran cantidad de librerías de terceros. ¿Sí? El lenguaje es extensible. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo agarrar y extender el lenguaje. Necesito que el lenguaje me dé una funcionalidad que no me está dando. Bueno, es de código abierto, puedo ir a implementarlo. Pero además, por sí mismo, junto con el core de Python, tenemos un montón de librerías que extienden esa funcionalidad ya por sí. Y además, gracias a que Python tiene una gran comunidad, hay una gran cantidad de librerías de terceros. O sea, gente que se enfrenta a un problema, no encuentra la solución, crea una librería, la sube a GitHub o a donde sea, y ahí está disponible para que si yo mañana la preciso vaya
y la use. Y también gracias a que hay una gran comunidad, que ahora voy a decir que es grande, y no porque yo esté incluida en ella, pero es grande en más de un sentido. Por el gran número de seguidores de este lenguaje, de desarrolladores de este lenguaje, Python tiene un amplio soporte. ¿Sí? Si yo tengo una duda, voy a un foro, voy a acá, voy allá, voy a encontrar a alguien que me va a ayudar seguro. Y ahí viene el otro, de que es una gran comunidad. Es realmente una comunidad. Eh, Hay que recordar que una de las bases que vimos hace un rato de la idea de Python era que cualquiera pudiera programar. Programación para todos. Y por suerte, la comunidad de Python entendió eso. ¿Sí? Es una comunidad que adoptó esa filosofía. Y gracias a ello puede considerarse una de las comunidades más amigables y que más favorece a que la gente comience a programar usando Python. Porque si vienen de otro lenguaje, probablemente se hayan enfrentado en algún foro famoso a algún tipo de bullying por hacer alguna pregunta muy básica que podrían haber encontrado en Google. Básicamente pasa. Bueno, en Python pasa, pero no pasa tanto como con otros lenguajes. Tenemos como ventaja que sea un lenguaje interpretado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por lo que vimos en multiplataforma, en que es multiplataforma y portable, ¿sí? Porque yo programo una vez y corro las veces que quiera y donde quiera. Y acá de nuevo voy a decir que no se asusten los que no vengan de otro lenguaje, los que no tengan conocimientos de lo que es un tipo de dato, por lo que voy a decir ahora. Python es de tipado dinámico. O sea, nosotros cuando programamos no vamos a definir necesariamente el tipo de dato que vamos a usar. ¿Sí? En tiempo de ejecución, al asignarse un valor, dice, está, soy de tipo entero. Bueno, soy de tipo cadena de texto. Sin embargo, es fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir fuertemente tipado? A diferencia de lenguajes como JavaScript, por ejemplo, donde yo puedo agarrar una cadena de texto y sumarle un entero, en un lenguaje fuertemente tipado no puedo. ¿Sí? No puedo si no hago explícitamente que o el entero sea una cadena de texto o la cadena de texto sea un entero. ¿Sí? No puedo operar, ¿sí? Hacer operaciones con dos tipos de dato distintos. Sí puedo, por ejemplo, con un entero y un número con coma flotante. Ahí puedo. Pasa, el resultado va a ser un número con coma flotante, un float. Puedo, pero con otro tipo de dato no. ¿Sí? Bien, vamos a ver las desventajas. Vimos que Python sea un lenguaje interpretado era una característica, era una ventaja, pero también nos trae algunas desventajas. Desventajas que se notan en proyectos súper grandes, ¿sí? Pero que están ahí. La velocidad de ejecución. Imagínense que yo hablo español, ustedes hablan español, yo hablo, ustedes me entienden. Bien. Ahora, yo quiero hablar con alguien que solo habla chino. Yo no sé chino, voy a necesitar un traductor. Entonces yo le voy a decir al traductor algo, el traductor lo va a procesar, lo va a traducir y se lo va a decir al señor que habla solo chino.
el señor que habla solo chino va a hacer algo con lo que yo le dije, se lo va a transmitir, si tiene alguna respuesta que darme, se lo va a transmitir al traductor y el traductor me lo va a traducir a mi español. Bueno, evidentemente es un proceso más lento que cuando hablo con alguien que habla mi mismo idioma. Bueno, eso es lo mismo que pasa cuando el programa escrito en Python se ejecuta sobre un intérprete que lo traduce a código máquina que la máquina entiende. El consumo de memoria. Y el consumo de memoria viene dado por dos cosas. El hecho de que sea interpretado hace que, bueno, el intérprete va a consumir memoria también. Entonces, nuestro programa va a consumir más memoria y más procesamiento también que si fuera compilado y corriera directamente sobre el código máquina. O sea, ¿no? Pero en Python pasa algo. Yo he visto que pasa esto. El consumo de memoria también viene dado por errores del programador. Y más adelante vamos a ver que hay funciones que hacen lo mismo, pero que una gasta el doble de recursos que otra. Entonces eso es un problema, porque el intérprete no hace lo mismo con dos funciones que deberían hacer lo mismo, pero que no lo hacen. Entonces, a veces es culpa nuestra ese consumo excesivo de memoria y que causen algunos memory leaks que vamos a ver a medida que avancemos. Y después estos tres puntos que vienen muy de la mano. La documentación dispersa, porque por lo que vimos de las librerías de terceros, sobre todo. ¿Sí? Porque si yo hago un módulo con librerías para hacer cierta cosa, lo subo a un repositorio, mi documentación va a estar en mi repositorio o en mi sitio web, no va a estar junto con la documentación de Python. ¿Sí? Entonces, ahí viene la documentación dispersa. Gracias a estas librerías de terceros también nos encontramos a que yo puedo enfrentarme a un problema, puedo desarrollar mis librerías, las subo, están disponibles, viene Pepe, se enfrenta al mismo problema, hace su librería, la sube para que esté disponible para todo el resto. Y bueno, entonces cuando vamos a enfrentarnos al mismo problema, tenemos dos problemas. El primero es resolver el problema que tenemos y el segundo es ver cuál de esas librerías es la mejor para solucionar nuestro problema en particular. Y hay otro tema con las librerías de terceros. Cualquiera puede crear librerías para Python. Entonces nos encontramos con librerías que no siempre están maduras. ¿Qué quiere decir esto? Que no están bien testeadas, que cuando vamos a querer modificar algo nos encontramos con un código espantoso. Si a mí me pasó una vez, a modo anecdótico les cuento, encontrar una librería donde todas las variables tenían nombres que no tenían nada que ver con lo que guardaban. Entonces, si vos me decís vaso, yo asumo que adentro del vaso o no hay nada, o hay agua, o hay refresco, o hay algo de tomar, ¿no? Ahora, si yo voy a ver el vaso y adentro me encuentro con una casa, cómo entró la casa dentro del vaso sería otro tema. Pero, o sea, que no tienen nada que ver con nada. Y probablemente para el que lo programó tenía un sentido lógico bárbaro, pero para los demás no. Y esa parte de que una librería sea lo suficientemente madura como para que el resto de la comunidad realmente le pueda sacar jugo también,
es seguir las buenas prácticas que en Python están muy bien definidas. Y además está el tema de que no siempre están bien documentadas. Primero porque justamente no se siguen esas pautas de documentar cómo está estipulado, sino que, a ver, si yo estoy creando una librería para mí y yo sé lo que hace, por ahí la subo y por ahí, como recién estoy aprendiendo a programar, pienso que nunca nadie la va a usar, entonces ¿para qué me voy a pasar el doble de lo que estuve programando documentándola? Y es entendible. Pero ¿qué pasa? El día de mañana alguien la quiere usar, alguien la quiere mejorar, no hay documentación, es un montón de tiempo que se pierde tratando de entender esa librería. Y bueno, vamos a ver ahora un poco más en qué se usa Python. ¿Sí, para qué se usa Python? Análisis de datos es muy usado en Data Science. Aplicaciones de escritorio, web, móvil, lo que dijimos, Python, donde se puede instalar el intérprete, corre. Se usa mucho en criptomonedas y blockchains, en scripts de automatización, administración de sistemas de Ops, lo que decíamos hoy de los cron, por ejemplo, en inteligencia artificial, propósitos educativos, ¿por qué? Porque es un lenguaje que es fácil de aprender, es fácil de enseñar, por ende, ¿sí? Y aparte, como es rápido programar con él, es rápido crear portales, crear aplicaciones educativas. Se usa para prototipado, que si recuerdan era uno de los principios que el señor que lo creó quería que se pudiera usar como para prototipar. En seguridad, justamente porque los scripts son más rápidos de escribir y es un lenguaje que tiene mucho, es muy poderoso, digamos. Y también se utilizan test automatizados también por la facilidad de escribir scripts rápidamente. Empresas bastante importantes usan Python. Acá puse IBM, Google, Spotify, PayPal, Amazon, Dropbox, la NASA, Facebook, Instagram también usa Python, ahora no me acuerdo de ninguna más, pero hay muchas, ¿sí? Es un lenguaje que es muy usado. Bueno, y acá vienen los consejos, los tips. Investiga y piensa 2 veces, escribe código una vez. ¿Por qué digo esto? Si nosotros pensamos lo que vamos a hacer, pensamos cómo lo vamos a hacer, investigamos cómo se puede hacer, cómo lo han hecho otros, si se han enfrentado a lo mismo o a algo similar. Cuando vamos a escribir el código, tenemos mucho más claro cómo lo vamos a implementar. Entonces, escribir el código es mucho más fácil, no cometemos tantos errores, ¿sí? Si yo me pongo a escribir código a lo loco, después me voy a dar cuenta de que hubiera sido más fácil usar cierta estructura que otra y me voy a poner a refactorizar el código, a cambiarle cosas. Mientras programo voy a perder tiempo cambiando cosas, ¿sí? Ahora, si tenemos la idea clara, al momento de programar, escribimos el código una vez, básicamente. Aprender a programar es una carrera de largo plazo, nunca termina. Sobre todo con Python es muy exigente. ¿Por qué? Justamente por la gran comunidad, la gran cantidad de librerías de terceros, ¿sí? Estamos todo el día rodeados de cosas nuevas. En todo el mundo de la tecnología estamos todo el día rodeados de cosas nuevas. Estamos en una época, además, en la que la tecnología prácticamente nos avasalla todo el tiempo con cosas nuevas. Entonces, nunca van a llegar a dominar, aunque se intenten especializar en una cosa, esa cosa del todo. ¿Por qué? Porque esa cosa va a ir mutando, va a ir cambiando y va a tener que aprender lo nuevo, olvidarse de lo viejo,
siempre se está estudiando algo en este mundo. Después puse, primero soluciona, luego optimiza. Dijimos que Python nos permite escribir código rápidamente. Hoy en día estamos trabajando mucho con metodologías ágiles, ¿sí? Entonces, primero pensamos cómo solucionar el problema. Después escribimos el código que solucione ese problema. Y después, si tenemos tiempo, antes del próximo sprint, ¿sí? Si tenemos tiempo, optimizamos el código. Optimizamos el código para que maneje mejor los recursos. Optimizamos el código para que tenga menos recovecos, donde uno se pierda después cuando lo va a mantener. Optimizamos los comentarios, la documentación, optimizamos lo que haya que refactorizar, ¿sí? Pero primero lo solucionamos, porque es el mundo en el que vivimos, ¿sí? Ahora, ojo con esto, ¿sí? Porque el primero soluciona no quiere decir programarlo loco, ¿sí? Vuelvan al punto uno, investiga y piensa dos veces, escribe código una vez, ¿sí? Que queden cosas por optimizar, que se puedan mejorar en el código. No quiere decir que vayamos a escribir un código desprolijo o sucio, como se le dice, por apurados. No, vamos a escribir un buen código que se va a poder mejorar, sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con ese código? Probablemente no tengamos tiempo de optimizarlo en el momento. Y cuando tengamos tiempo de volver a ese código para optimizarlo, van a haber pasado meses capaz. Entonces, si no lo escribimos bien, no le ponemos al menos la documentación que debe llevar, cuando volvamos a optimizar eso va a ser peor que haberlo escrito de nuevo. ¿No? O sea, no es primero soluciona a lo loco. No, es piensa, investiga, escribe el código. Soluciona el problema. Después fíjate si te sobra tiempo en qué lo puedes mejorar. ¿Sí? Mientras estamos aprendiendo no hay problema en pasarnos 3 días mirando un mismo código para pensar en qué lo podemos mejorar. Es más, es bueno. Pero cuando salgamos al mundo real, digamos, nos vamos a encontrar con eso. Entonces es mejor irse acostumbrando a hacerlo así. Se aprende mejor haciendo y fallando que leyendo. ¿Sí? Sí. Cuando un programa explota, cuando falla, es cuando más aprendemos. Porque es cuando nos vemos forzados a pensar más, a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que no previne que podía pasar, por qué tira ese error. ¿Sí? Entonces, que falle algo no es malo, no es para frustrarse porque no nos salió la primera. Pues Google y ChatGPT son tus amigos. Y va de la mano con el investigar, ¿sí? Buscar. No solo soluciones para lo que estoy haciendo, sino información de lo nuevo que me pueda servir para lo que estoy haciendo o para lo que voy a hacer después, también sirve, ¿sí? Eh, Acá también se incluyen los foros, por ejemplo, pedir ayuda está bien, ¿sí? No se pierde nada. También leer código ajeno es un gran maestro. Yo acá les recomiendo que busquen algún proyecto, no esos proyectos gigantes de código abierto, pero algún proyecto medio chicuelo de código abierto y lean código ajeno, de más de una persona. Lean código de cuanto más desarrollador puedan leer código, mejor. Porque se van a nutrir de formas diversas de hacer ciertas cosas que porque sean diferentes no es que una esté mejor que la otra. Y van a ir encontrando el estilo que mejor les pegue. Y eso está buenísimo.
¿sí? Además de la cantidad de cosas que van a aprender al ir leyendo un código e ir tratando de descifrar, bueno, qué hace esto, qué no hace, ¿sí? Y por último, y presten mucha atención, cuando escribas código, piensa que lo va a mantener un psicópata con una ametralladora que sabe dónde vives. Y tómenselo muy, muy en serio. Aparte, como les comenté en la parte de primero soluciona, luego optimiza, que no es ir a lo loco y hacer macanas, probablemente el psicópata con ametralladora que los vaya a querer matar, sobre todo en los primeros códigos, van a ser ustedes mismos. ¿Sí? Cuando en unos meses agarran su propio código y no sepan ya ni qué era lo que hacía, se van a querer matar ustedes mismos. ¿Por qué? Porque le hubieran dedicado un poco más, hubieran escrito algo más prolijo, hubieran elegido mejores nombres de variables, hubieran elegido mejores estructuras, un montón de cosas. Entonces, piensen, ¿sí?, que ese código que están escribiendo lo van a tener que o ustedes mismos lidiar con él, o va a venir otro pobre desgraciado que va a tener que lidiar con el código que ustedes escribieron. Entonces, traten de hacerle la vida al que viene a mantener el código de ustedes un poco mejor, con buenas prácticas. ¿Sí? Las buenas prácticas salvan mentes. La salud mental de un desarrollador depende de las buenas prácticas de sus compañeros. ¿Sí? Y ahora, para terminar, vamos a ver la versión de Python que vamos a usar y el IDE. Y les voy a contar por qué. La versión de Python yo voy a usar la 3.10.6, ¿sí? Pero lo importante en la versión de Python para este curso es que sea la 3.10 o superior. ¿Por qué? Porque vamos a ver cosas que se implementaron en la 3.10, entre ellas una estructura de control de flujo que se implementó en la versión 3.10, que para los que vengan de otros lenguajes la deben conocer como switch case. En Python se llama match case. Para los que no importa, pero es una estructura importante en el control de flujo que nos ahorra hacer cosas que no se ven tan lindas. Y Python se trata de que el código se vea lindo, entonces es algo importante. ¿Tá? Por eso usen la versión 3.10 o superior. ¿Sí? Si no, llegado el momento, eso no les va a funcionar. ¿Sí? Después, el entorno de desarrollo. Y los que sepan algo van a ver que están ahí incluidos el Sublime Text y el Vim. Los incluí porque son dos editores de texto que me encantan, aunque no sean entornos de desarrollo integrados o IDEs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque carecen de herramientas para testear, de herramientas para probar nuestro código, de herramientas para el debugging del código, ¿sí?, para encontrar los errores en el código. Pero son dos editores de texto que por ahí ustedes en algún futuro vayan a usar también. Entonces los incluí. Pero básicamente los entornos de desarrollo para Python que yo recomendaría son PyCharm, PyDev, que es Eclipse para Python, y el que yo voy a usar es Visual Studio Code. Yo me siento mucho más cómodo usando Visual Studio Code que alguna de las otras dos opciones. Pero si ustedes quieren probar los tres y ver con cuál se lleva el mejor, está buenísimo. Para los que tengan Windows o Mac, la parte de la versión de Python es la que está publicada en la web. ¿Sí? Salvo que hayan instalado Python, probablemente no lo tengan. Pero los que usen
Linux, probablemente Python venga instalado con Linux. Entonces, en la consola escriben Python 3 menos menos version y les va a decir la versión de Python que tienen instalada y que tienen en el pad. Tengan cuidado si la versión es inferior a 3.10 e no instalen arriba de la versión menor la 3.10, porque se les va a armar un relajo bárbaro en el pad y les va a quedar la 3.10 como Python y después van a querer usar pip para instalar algún paquete o para instalar Django en un futuro y van a tener problemas con el pad. Yo les diría que desinstalen la versión anterior, la 3. algo, e instalen la 3.10 después, ¿sí? Para evitar esos problemas de address. Otra cosa, no hay problema si la versión es un Python 2, no hay problema. Ahí no van a tener problema porque no les ocupa el Python 3 porque es Python 2. Cuando pongan la versión de Python 3 les va a dar un error porque no hay un Python 3 instalado y ahí no van a tener ningún problema. Vamos a aprovechar que tengo la terminal abierta y vamos a ver que Python viene con un intérprete. El intérprete tiene una consola que nos permite escribir código. ¿Sí? Y para probar cosas o para... Yo la suelo usar como calculadora más que nada. En vez de abrir la calculadora, abro el intérprete de Python. Soy así. Eh, Nos permite escribir código en Python. ¿Sí? Vamos a hacer un hola mundo rápido. ¿Sí? Print es una función. Y que sea una función quiere decir que lo que va... los paréntesis son súper obligatorios. Los que hayan visto Python 2. Algo pueden haber visto print sin los paréntesis, o sea, de esta forma, por ejemplo, ¿sí? Pero en Python 3 print es únicamente una función y los paréntesis son obligatorios, ¿sí? Entonces, si yo escribo esto, me va a decir hola mundo. Y escribimos nuestro primer programa en Python, ¿sí? Ahora, vamos a dejar la consola y les voy a mostrar un poco el Visual Studio Code, que va a ser lo que vamos a estar usando, ¿sí? Eh, la primera vez que abran el Visual Studio Code, si no lo tenían ya y no lo habían usado, tienen que instalar la extensión de Python, ¿sí? Pueden ir y buscarla en las extensiones acá, ¿sí? O pueden crear un archivo .py y directamente les va a salir un pop-up por acá que va a decir que si querés instalar la extensión de Python, ¿sí? Después voy a cerrar esto porque les quiero mostrar otra cosa. Yo no sé si en otros sistemas operativos les va a funcionar, pero en Linux sí. Yo puedo abrir una carpeta, abrir la terminal, porque es mucho más fácil que ir con CD hasta donde esté la carpeta que quieran abrir, pero pueden ir por el pan tranquilamente. Y si instalan el Visual Studio Code, pueden escribir code
punto, y se les va a abrir esa carpeta en el Visual Studio Code, que por ahí es más fácil que abrir la carpeta directamente o no, pero es algo que suele resultar útil. Bueno, todo archivo de Python tiene que terminar con la extensión .py. ¿Ven cómo pongo la Y? Me cambia al loguito de Python. ¿Sí? Y no vamos a entrar en mucho más que lo que hicimos en la consola. ¿Sí? Lo único que les voy a comentar, capaz que sí, porque tengo ganas de picar un poco de código, es esto. Olvídense de la que no entiendan los que nunca hayan visto nada de programación en esto que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Vamos a pedirle el nombre al usuario, ¿sí? Para que puedan, si quieren practicar y eso, eh, tener con qué. Le vamos a pedir el nombre al usuario. Para pedirle al usuario que ingrese algo por consola, usamos input. ¿Sí? Ingresa tu nombre. ¿Sí? Entonces, en lugar de solamente imprimir ese hola mundo, vamos a imprimir hola más el nombre. Fácil, ¿no? Yo lo ejecuto, no deberían haber errores. ¿No? Acá tenemos la consola. Ingresa tu nombre. Pythonesa. Hola Pythonesa. Ahora, ¿se acuerdan lo que les comenté del tipado malvado y fuerte de Python? Bueno, yo les digo que mi nombre es 5. Y me va a decir hola 5, porque este 5 lo está tomando como un string, porque lo está tomando desde este input. Bien, ahora, si yo comento esto y le digo que name es igual a 5 y ejecuto esto, explota en pedazos. ¿Sí? Y me dice, error de tipo. Solo puedes concatenar un string, no un entero, a un string. ¿Sí? Entonces, yo acá tendría un problema. Pero, y les digo porque sé que van a querer probar cosas y se van a encontrar con algo similar a esto. Podemos usar la F antes de empezar el string. Y en vez de querer concatenar name, le vamos a poner con corchetes. Le vamos a pasar la variable así. Pasando la variable así, no importa lo que haya el tipo de dato de la variable, va a pasarlo a string como si nosotros lo estuviéramos casteando al tipo string. Ejecuto esto, hola 5. ¿Sí? Son cosas que sé que si se ponen a hacer pruebas les van a pasar, entonces estén preparados para eso. Y bueno. Y Cyro Khan, gracias por aguantarme. Funciona el quack, así que quack. Ya voy a estar más pendiente al chat en los próximos videos. Hoy estuve un poco absorta por la presentación y eso, pero
Bien, bueno, voy a ir dejando esto por hoy. Espero que les sirva, que hayan aprendido algo y nos vemos el viernes. Muchas gracias, Aisei.